Continuamos aquí con Primero Noticias, donde usted es el protagonista y la entrevista del día precisamente es con don Luis Esteban Amador, ministro del MOB. Nos acompaña aquí en el set de Primero Noticias. Muchas gracias por atendernos, señor ministro, porque sabemos que su agenda es talladísima, que andan miles de actividades por cada semana que pasa y pues bueno, le agradecemos su presencia. Con mucho gusto, un placer estar por aquí. Qué bueno ver un medio nacional nuevo, fresco y bueno, muchos éxitos. Muchísimas gracias. Cuéntenos y a la audiencia también cómo le ha ido en este primer año y cómo se visualiza para los otros 3 que vienen en tema de infraestructura y transportes. Bueno, la cartera es complicada, como usted lo sabe. El primer año, los primeros 3, 4 meses es una curva de aprendizaje. Ya después de eso, ya uno como que siente las riendas bien agarradas y empieza toda la labor de ir arreglando todos estos tanates que tenemos desde hace mucho tiempo, uno por uno. Uno los va empujando ahí, pero agarra uno y lo trata de sacar, agarra otro y lo va empujando. Hemos hecho algunas cosillas interesantes, seguimos fuertemente con mucha motivación tratando de resolver otros temas como pruebas prácticas, ¿verdad? Temas de obras postergadas que ya ustedes verán, como la entrada a la pista de Cartago, otras cosas que ahora podemos hablar. Y en los próximos años, pues evidentemente a eso es a lo que estamos tratando de apostar, sacar algunos nudos de congestionamiento vial porque arreglar carreteras no es suficiente, tapar huecos no es suficiente, evidentemente la seguridad vial como un aspecto muy importante, pero también impulsar algunos polos de desarrollo como son aeropuertos en zonas como Limón o el sur, sean internacionales o sean que puedan recibir vuelos que puedan hacer la entrada de turismo. Otros problemillas por ahí como Caldera, etcétera, ¿verdad? Ustedes son un montón de tanates por todo lado, pero ahí vamos. Usted ha dicho que no es el típico ministro de la foto o el ministro que anda inaugurando carreteras, que usted simplemente da la orden de hagan la apertura, no necesito estar en la foto, no necesito estar siendo el protagonista. ¿Cómo se autodefine don Luis Amador como jerarca? Vea, es que uno no está aquí por ir a inaugurar y cortar cintas, eso es ya cuando uno resolvió el asunto. De la circunvalación la semana pasada ya estaba resuelto, era nada más que se abriera el flujo vehicular. La gente no espera que uno despilfarre recursos en hacer inauguraciones y eso no va a ocurrir, no se va a gastar un solo 5. Y a mí honestamente no me interesa, ese día un grupo de gente se fue a almorzar a celebrar, yo me fui a la oficina a trabajar. ¿Por qué? Porque todavía quedan un montón de cosas por resolver y eso es lo que yo creo que me define un poco. Me preocupa más resolver lo que está pendiente que celebrar lo que ya logramos hacer. Usted ha echado a 2 personas del MOB y ha suspendido a 4. Pero ¿cómo es ese proceso? ¿Por qué es tan difícil en Costa Rica tener que quitar gente que no está sirviendo o que no está haciendo bien su trabajo dentro de un ministerio? Por un régimen que se llama el servicio civil, que protege al funcionario y desgraciadamente, aunque sean pocos, sí hay algunos funcionarios que ya se sienten empoderados, algunos pocos que inclusive entran a niveles de corrupción, mucho funcionario bueno que quiere trabajar pero gana salarios de miseria, que no hay incentivos, entonces es un régimen injusto para ambos, ¿verdad? Injusto para los que motivadamente hacen su labor todos los días, se quedan hasta las 6 de la tarde haciendo horas extra, no hay forma de reconocérselos. Pues obvio, yo mando a traer unos pastelitos de algún lugar o de vez en cuando, pero eso no es lo que se trata. Y los corruptos o los que son achantados en su puesto, que no quieren, que lo más fácil es decir que no, ese grupito de ahí hay que irlo quitando. Hay que documentarlos, hay que ver las faltas, hay que abrirles procesos, hay que meterles medidas cautelares. ¿Cuánto lleva eso? ¿Meses? Es toda una historia, es tétrico y terrible. ¿Meses? ¿Puede llevar hasta Sí, año? lleva meses. Vea, por ahí hay un par que yo los quiero quitar ya, pero ahí mi gente me dice no tenemos suficiente para quitarlos. Y si los quitamos los reinstauran. Y el problema de que los reinstauran, entonces es que ya vienen con un clima muy negativo y hacen todo mucho más difícil. Yo sé que duro, don Luis, porque la gente sabe en Costa Rica que sus impuestos, casi la mitad de los impuestos se nos va a pagar la deuda del Estado, que es multimillonaria, lo sabemos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se acabe la corrupción en mandos medios, en los ministerios y poner a trabajar al país en general? Yo creo que todos estos puestos de director, etcétera, tienen que ser confidenciales en el sentido de que son removibles si no están trabajando. ¿Cómo cree usted que trabaja alguien que sabe que día a día tiene que demostrar su productividad, su buena gana de trabajar, de sacar las cosas, si él siente que el puesto
lo puede perder en cualquier momento y le están midiendo el rendimiento y midiendo la forma de trabajar, yo creo que va a trabajar diferente, así sabe que es de por vida, nadie lo puede tocar, y entonces yo creo que son dos cosas diferentes. Creo que tienen que ser puestos en los que sí se pueden quitar de ahí. Estoy hablando de los puestos de dirección, ¿verdad? Los puestos de jefatura. Don Luis, ¿cuánto tiempo le podría tomar al país, vamos a ver, recuperarse de este rezago de, según expertos, o usted mismo lo ha dicho, 40 o 50 años en temas de infraestructura vial? ¿Podrían pasar otros 50 o podríamos empezar a ver cambios más pronto? ¿Cómo es este proceso? Porque sabemos que usted está haciendo todo lo posible, pero sabemos también que cuando don Luis Amador deje su cargo como ministro, las calles probablemente sigan mal, y esto sabemos que ni siquiera es culpa del gobierno de turno. ¿Cuántos años nos podría tomar recuperarnos? Vea, hablemos primero de la carretera y los huecos, para que entiendan. Llevar toda esa red de carreteras a un estado donde solo hay que hacerles preservación para que se mantengan bien dura 10 años. Okay. Nada más para llegar ahí. No estamos hablando de los millones que cuesta la Ruta 1, 550, los millones que cuesta expansión de la 27, 600 millones, no estamos hablando de lo que vale el aeropuerto del sur, que pueden ser unos 300, 400, no estamos hablando de las obras de mejora del Santa María, no estamos hablando de del tren de pasajeros que puedan dar en, no sé, 700, 800 millones, no estamos hablando de trenes de carga, todo eso requiere recursos. Ahorita lo que ingresa, ya usted lo dijo, el 40 y algo por ciento, 47%. se va en pago de intereses. Imagínense. Eso significa que de todo lo que se recauda se fue a pagar intereses casi la mitad. Y la otra mitad queda para cubrir un estado que tiene un montón de cosas que pagar. Y a obra pública usted paga impuesto de combustibles y posiblemente piensa que lo que pagó en impuesto de combustibles todo entra al MOP. Eso no es cierto, entra solo el 21%. Como un 9% de las municipalidades, el resto se fue por otro lado, y en este momento Hacienda no respeta eso porque estamos fiscalmente en una situación en la que los destinos únicos no hay que respetarlos por la urgencia de bajar la deuda, porque eso es lo que nos está asfixiando, y es entendible, y yo entiendo a Nogui y está haciendo una labor titánica, pero entonces ahí es donde yo les digo a todos ustedes, si hay alguna otra fuente de ingresos para este país, deberíamos de explotarla. Mire usted, por ejemplo, el caso de Singapur, o mire usted el caso de Qatar o Emiratos. ¿El gas natural? El gas natural en Qatar, donde yo viví desde el 2013 al 2022, viví en Emiratos y en Qatar. Ahí yo vi vecindarios enteros que los arrancaron, calles enteras que las arrancaron, autopistas enteras que las duplicaron, el sistema del metro que lo metieron en cosa de 3 años y ahora está funcionando. Ve a Singapur, por ejemplo, no fue gas, fueron servicios, pero hubo toda una habilitación de servicios para traer a las transnacionales, para darles suficiente capacidad de que se puedan instalar con buenos incentivos. Y cuando uno mira las fotos que están colgando en el Marina Bay de Bay, que es un mall que está allá, usted ve todos los vecindarios que habían hace 50 años y usted ahora va y ve la transformación. Está la Asamblea Legislativa lista para sentarse y trabajar realmente en una reforma integral del país para que puedan atraerse todas las transnacionales y cambiar la forma de hacer negocios. Eso habría que verlo. ¿Está el país listo para abrir el debate del gas y realmente apalancarnos como lo hizo Noruega, Nueva Zelanda o como lo han hecho muchas naciones? Eso habría que verlo. Me encanta que haya dicho eso de la experiencia internacional que tuvo. Usted tuvo su residencia en Canadá, tiene experiencia pues, en otros países, Qatar, Dubái, Ecuador. ¿Qué podríamos imitar a nivel de transporte con lo que hay? Con lo que hay, que sabemos que lo que hay es que no hay plata, pero por lo menos acercarnos un poco a un nivel diferente. Se me ocurre la sectorización, donde quedemos conectados, nos bajemos de un bus y nos está esperando un tren, o nos bajemos de un tren y a los 100 metros haya una parada y subirnos y llegar a nuestro lugar de destino de manera segura y rápidamente, que es como lo que se ve en el primer mundo. Vea, absolutamente. Aquí el transporte público es lo principal, pero el transporte público en Costa Rica no es conveniente, yo lo sé. Uno se monta en el bus y no puede llegar a donde uno quiere. No solo no es conveniente por la ruta, no es conveniente por el tipo de bus que hay que subir y bajar gradas, no es conveniente por las carreteras que tenemos que son puras curvas y huecos, no es conveniente por el tiempo de viaje porque va compartiendo la carretera igual que los demás carros, no es conveniente porque no tiene aire acondicionado, no es conveniente porque no tiene internet, no es conveniente porque, ahí puedo seguirle citando ejemplos, usted ya lo dijo. Hay que salir con el tren que sea como la base fuerte para que pueda atraer gente de diferentes sectores, con estacionamientos que estén en las zonas más rurales, allá en Cartago, en Paraíso, allá en Heredia, en Alajuela, donde usted pueda venir y parquear su carro.
Tienen que ser unidades más nuevas, tienen que ser unidades de piso plano, tienen que ser unidades que no echen las bocanadas de aire, tienen que ser rutas que vayan sobre línea recta para que usted no se maree. Yo también me mareo cuando me monto en un bus. Usted camina de su casa al trabajo, ¿verdad? Yo camino de mi casa al trabajo, para sí, no perder la realidad de lo que viven miles de ticos. De ahí es que si yo me monto en el carro, que sí hay un carro ahí del ministerio que es para el ministro, de ahí entonces voy ahí en el carro muy tranquilo y no veo la realidad nacional de todos los días. Otra de las cosas que hay que implementar son los sistemas de gestión de los activos para usar los recursos de la mejor manera. Hay muchas cosas por mejorar en el país. Hay realmente que hacer toda una labor titánica, pero son décadas en las que no se ha hecho. Y ni hablemos del desarrollo urbano, porque solo hablamos de transporte en este momento, pero tiene que ir de la mano. Y el desarrollo urbano no me refiero a casas una a la par de la otra, me refiero a que tiene que haber suficiente retiro al frente para que no se vea tan feo esos muros sobre la acera. Me refiero a que tiene que haber mayor elevación cerca de donde está la estación del tren, para que la gente que vive en edificios alrededor de esa estación del tren pueda ir, para que se contenga y no tenga que irse a vivir larguísimo. Ahí el Estado tiene que intervenir de alguna manera y nuevamente no hay mucho de dónde sacar subsidios cruzados. Sí, exactamente. ¿Y cuáles deben de ser estos habilitadores económicos para ver a Costa Rica diferente en el tema de infraestructura? Por ejemplo, me hablaba usted del gas natural como opción. No sé si también los peajes ciertamente ayudan y a los ticos no les encanta la idea. Mi pregunta es, ¿trabajará el MOP con más peajes en rutas nacionales para poder cubrir esta falta de recursos? Pero puede ser la una por la otra, porque por ejemplo ahorita si usted entra al Valle Central, al casco central, y el día es el que le tocó a su placa que no puede ingresar, la multa son como 60 y algo mil de colones. ¿No prefieren ustedes que eliminemos eso y que paguen ahí 200 pesos, 150 cada vez que entran y que puedan entrar todos los días? Pienso yo. Entonces hay que buscar el uno por el otro. Eso que se pueda recaudar también puede ser para subsidiar el tren, para que haya más trenes en el día. El tren eléctrico y zonas francas, quería ir a ese tema. El aprovechamiento de zonas francas también y el tren eléctrico. Por supuesto. Es un proyecto ambicioso, pero es realizable. De ahí es que tiene que haber la voluntad y aquí el problema es de voluntad política. Por ejemplo, piensen ustedes que si el aeropuerto de Orotina no se va a hacer, todas esas tierras podrían ser para zonas francas. Para citar un ejemplo, allá a la par de la ruta 32, en toda la franja entre el tren y la carretera 32, podrían ser zonas francas, por Siquirres, por Pocosí, por Guásimo, en Orotina, en San Mateo. Ahí le podemos poner entonces trenes, porque ahí está el tren al Pacífico, ahí está el tren al Atlántico, que mueva hacia los puertos y que mueva a toda la gente en ese corredor hasta el Valle Central. Yo aquí, viviendo allá en el Coyol, me puedo montar en un tren e ir a trabajar a la zona franca de Orotina, no tengo que venir a San José. Yo que vivo en Barranca, me puedo montar en el tren y venirme al Coyol, si conseguí un trabajo en la zona franca. Ese es el tipo de cosas al que tenemos que llegar. Entonces hay que ubicar bien cuáles son esos habilitadores, que para mí son esos trenes, que para mí son las carreteras, pues también evidentemente, los puertos, porque por ahí sale la mercadería o entra la materia prima, y los aeropuertos evidentemente. También está el agua potable, la electricidad, las telecomunicaciones, todo eso tiene que ir de la mano. Pero creo que si como país no llegamos a levantar toda la infraestructura, no vamos a lograr mejorar competitividad. Y esa competitividad es la que genera empleos y esos empleos son la razón por la cual alguien decide trabajar y no dedicarse a la delincuencia o lo contrario. Entonces ahí está lo clave y bueno, es toda una labor que va a llevar años, pero creo que tiene que ser iniciada y ojalá que haya continuidad. Hablando de traslados, Cartago, usted lo ha dicho, es una ciudad prácticamente dormitorio, ¿verdad? No decimos que todos llegan y después salen y se van y Cartago queda vacío, no, sabemos que no, pero muchos cartagineses se desplazan a otras provincias. Taras, La Lima está en un 30% aproximadamente, ¿verdad? ¿Cómo va la cosa? Llevémosle esperanza a los cartagos. Vea, evidentemente esa es una de las grandes preocupaciones, ver cómo hacemos para que el ingreso y salida de Cartago se facilite. Y Cartago es una ciudad satélite con un punto de ingreso y salida, pues está la calle Vieja ya por Tres Ríos, pero no es la más conveniente, y está la pista. La pista está con las obras de mejora de Taras La Lima, que están ahí paralizadas, lento avance. Esperamos que con la cesión del contrato de Barranca Limonal, la empresa H. Solís Estrella, que era la que estaba allá, pueda reubicar esfuerzos y pasarse para acá. Como usted ya vio, estamos haciendo el túnel de la Galera, como ustedes ya vieron, estamos haciendo el serigráfico, como ustedes van a notar pronto, estamos tratando de mejorar lo que es el Incofer para que haya más servicios de tren. Pero de nuevo, esto lleva un proceso y lleva meses. La llegada de Cartago
con Hacienda Vieja. Eso es algo más que queremos tratar de arreglar, que estamos viendo si con un préstamo del Banco Centroamericano podemos hacerlo. No esperar a que se concesione, no esperar a que alguien presente una iniciativa privada, sino que se haga esa pega, por lo menos para que pegue ahí por el Multiplaza del Este, para que pegue por la calle que viene de San Francisco de los Ríos, para que eso fluya un poco mejor. Y eso no es una obra tan cara como un viaducto ahí soñado, que vale millones de dólares y que le va a impactar a usted en peaje. Así es. A mí me preocupó, me asustó mucho cuando usted mencionó una vez que cuando llega al MOP se encuentra con todas las plantas de asfalto del país paralizadas. No solo esto, lo que en realidad sí como que me entristece mucho, y creo que a todos los ticos, es ver que ni habían contratos de conservación vial. El país en materia vial estaba paralizado. ¿Cómo podría valorar usted el estado de ese proceso, de ese avance, o incluso de las plantas de asfalto, ¿verdad? Si se va a habilitar alguna otra para producir infraestructura vial, que es lo que la gente también demanda? Aquí hay que entender una cosa. Tiene uno el CONAVI que contrata y tiene que ir a pagar un margen de ganancia a las empresas y esperar los procesos de apelación y todo, entonces todo se atrasa. Por otro lado está Obras Públicas, que puede entrar de inmediato y puede hacer los arreglos. Cuando yo llego, Obras Públicas no tiene plantas de asfalto, entonces no puede producir, tiene que ir a comprar, o otra vez tiene que pagar margen. No tiene maquinaria suficiente, no tiene personal suficiente, maquinaria para colocar la mezcla o para arreglar el deslizamiento, lo que sea, mucha maquinaria vieja. Y CONAVI sin un solo contrato de conservación, usando imprevisibilidades para cuando se esfondó la carretera, pero de todo lo demás al garete. No sé si todavía se usa ese dicho en Costa Rica. ¿Qué se ha hecho? Ya se reactivó la planta de la zona sur, en este momento están trabajando en la de Colima en Tibás y la de Siquirres. Esas dos vienen este año porque vienen y se los puedo garantizar. La de Cañas es la última, esa todavía está rezagada, estamos buscando cómo conseguimos recursos para armarla. Esas son las 4 plantas que tiene el país y buscando los convenios con las municipalidades para que la municipalidad traiga material, deje algo de material en pago por el uso y nosotros podamos usar ese material y tratando de dotarle a Obras Públicas de un poco de presupuesto para que tenga. ¿Por qué es tan importante Obras Públicas? Porque ese es el que va y limpia el derrumbe el día inmediato que ocurrió, ese es el que va y empieza a cambiar la alcantarilla que no se pudo cambiar. Me explico, ese es el que va y hace el bacheo. Hablando de esto de los derrumbes, ¿cómo va la materia preventiva? Hoy, por ejemplo, murió un motociclista, le cayó vamos a ver, escombros en su cuerpo, cabeza y murió. Tragedia en Cambroneros. Me imagino que se lo han preguntado muchas veces, ¿verdad? Pero sabemos que hay zonas, vamos a ver, zonas de contacto en masas de montaña, ¿verdad? Donde no sabemos si va a ocurrir una tragedia, pero cómo poder prevenirla, ya que estamos en una época difícil para los conductores. Yo iba una vez en el sur y había creo que una tromba marina y me empezaron a caer árboles frente aquí al parabrisas y yo decía, Dios, ¿qué hago? Pasa eso mucho con los conductores actualmente, pero en prevención, ¿qué puede hacer el país o cómo puede sumar para evitar ese tipo de tragedias? Me imagino que también son algunas lecciones aprendidas en algunos tractos de carretera. Vea, Costa Rica es de los países que más llueve en el mundo, creo que es como el 5º o el 6º, hasta 4.000 milímetros de lluvia. Eso hace que todas las masas de montaña, porque somos un país muy montañoso y con suelos muy blandos, eso hace que todas esas masas sean inestables. Arreglar este problema requiere hacer muros corridos y obras de retención corridas y obras de drenaje corridas. Si no estamos en capacidad de arreglar los huecos de las carreteras, calcule usted cómo estamos para poder entrar e intervenir lo demás. Por eso es que, de nuevo, todo se resume a recursos económicos para hacer las cosas. No hay forma de garantizar que no se vaya a venir un pedazo de montaña, no hay sensores embebidos en sitio que nos permitan detectar el movimiento de esa montaña. Sí, sabemos que cuando llueve es muy posible que ocurra, se ha hecho un protocolo con lo que hay, para que de manera preventiva se puedan hacer cierres en las principales montañas que nos dan problemas y se está aplicando, la gente de Limón lo sabe porque tenemos que cerrar la 32 constantemente. Cambronero vamos a tener que aplicar algo similar y habrán otras zonas en las que habrá que aplicar cosas similares, mientras hay una habilitación para poder hacer las cosas. Estamos tratando de ver si contra un peaje en la zona de Surquí se puede hacer ya sistemas un poco más formales con alguna inversión del Estado, pero entonces de nuevo hay que pagar por eso de alguna forma. Y ese es el principal problema. Angustiante, por supuesto, estar en los zapatos del servidor que les habla,
muy triste ver la realidad, pero es una realidad de rezago, es una realidad de falta de recursos y es una realidad geográfica y meteorológica de un país que es de los más vulnerables. No quiero justificar por eso lo que ocurre, pero esa es la situación en la que estamos. Muchísimas gracias, don Luis. Creo que fueron 20 minutos bien aprovechados. Su bisabuelo fue diputado en la Asamblea Legislativa en su época y le iba a hacer una pregunta. En redes sociales uno lee demasiados comentarios y la gente ya lo está postulando usted para presidente. Yo le hago la pregunta, ¿usted se ve en algún momento como mandatario? Sí, mi bisabuelo fue el que trajo el tren a Punta Arenas, entre otras cosas. Yo realmente estoy para servir, es muy prematuro hablar de eso. Sí, fuertemente creo que hay que seguir con el momento de cambio que tiene el país y bueno, creo que esto es algo que más bien podemos hablar de aquí a unos años, cuando ya hayamos logrado sacar algunas cositas más. Muchísimas gracias, don Luis, por atendernos. Con mucho gusto. Bien, vamos con más a una pausa y regresamos aquí en Primero Noticias, donde usted es el protagonista.